Revelado, el impactante giro que transforma la vida de un marido tras perder inesperadamente a su esposa. Javier, un mecánico de 42 años, se siente como un barco a la deriva. La repentina pérdida de Ana, su esposa, ha dejado un vacío tan grande que parece tragarse todo a su alrededor. En su pequeño taller en el corazón de Ciudad de México, sus manos, esas mismas que antes acariciaban con ternura las tuercas y tornillos, ahora parecen temblar llenas de incertidumbre. Para sus hijos, él es un sólido pilar, para sí mismo, un espectro. Recuerda sus risas, los abrazos, esa manera en que Ana iluminaba cada rincón de su hogar, una vivienda desgastada por el tiempo pero llena de amor. ¿Cómo seguir adelante cuando el agua sube y no hay botes disponibles? Mientras organiza las cosas de su esposa, cada objeto, cada aroma, cada rastro de su esencia lo arrastra a la oscuridad. En un rincón, bajo el colchón de su cama, encuentra un diario que nunca supo que existía. Al abrirlo, su mundo se sacude. Las palabras de Ana son un torrente de sueños no vividos: viajar a playas lejanas, escribir cuentos para niños, actuar en un escenario. Eran anhelos que compartieron, promesas susurradas a la almohada que quedaron en el aire. Mientras lee, la voz de Ana resuena en su mente: ¿cuándo será nuestro momento, Javier? El dolor se despliega, pero también algo más: un deseo de reavivar la propia voz perdida de Javier. Las palabras comienzan a fluir como un río que finalmente encuentra su cauce. Él escribe por las noches, llenando páginas con poesía, relatos sobre la vida, el amor y el duelo que pesan sobre su pecho. Al principio, lo hace en soledad, como quien busca un eco en un callejón vacío. Pronto, sin embargo, el anciano de la cafetería, un antiguo profesor de literatura, le ofrece una mirada de comprensión. Las palabras tienen poder, le dice. Ese poder comienza a hacer eco en su interior, susurrándole que la escritura es una forma de vida, un grito en medio del silencio. Pero no todo es simple. La presión de ser el proveedor, el padre ejemplar, pesa más que los trozos de papel en los que plasma sus emociones. Eres un mecánico, no un escritor, le dicen amigos cercanos y familiares. Cada palabra de juicio se clava como un tornillo en su mente. La lucha entre abrazar este nuevo camino y ser el hombre que todos esperan le quita el sueño. Su mente se agita, cuestionándose si dejar de lado el taller valdrá la pena. ¿Puede ser un escritor, un soñador, y aún mantener a su familia? Las noches son largas y las dudas profundas. Javier se encuentra a menudo en la misma escena que antiguamente compartió con Ana, ahora cargada de una pesada melancolía. La habitación de los niños, las risas apagadas, todo parece un eco congelado. Con cada página que escribe, también nota una distancia creciente con sus hijos, a quienes tanto ama pero a quienes siente que ha fallado. Tiene miedo de perderlos también, como si la escritura lo apartara del vigor del ser padre. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El evento literario se aproxima y las palpitaciones de Javier son cada vez más intensas. Se pregunta si su obra será suficiente, si el rechazo será más doloroso que la pérdida que ya carga. Cada palabra se convierte en una trampa, y el vacío en su interior se agiganta. ¿Debería lanzarse a esa piscina de vulnerabilidad? La presión se acumula, el conflicto se intensifica y la pregunta se convierte en algo que resuena con fuerza en su pecho: ¿está preparado para dejar ir lo que los demás esperan de él y abrazar lo que él quiere ser? En esta encrucijada, el eco de Ana retumbando en su corazón le grita que este podría ser su momento. En la noche previa al evento, Javier se siente atrapado en la encrucijada de su vida. Con el diario de Ana abierto frente a él, recuerda cada sueño que ella había plasmado en sus páginas. Las palabras se convierten en un eco persistente: ¿cuándo será nuestro momento, Javier? Ya no puede ignorar su voz,
el deseo de realizarse como escritor lo consume. Sin embargo, el peso de la incertidumbre lo retiene, como si un hilo invisible lo atara al taller. A la mañana siguiente, se da cuenta de que ha sido incapaz de dormir. Una mezcla de nervios y determinación ha tomado posesión de sus pensamientos. Las voces de quienes lo rodean, aquellas que le dicen que es un mecánico y no un escritor, resuenan en su mente como una melodía discordante. Se pregunta si su identidad se ha vuelto un lastre. ¿Es la figura de proveedor lo único que define su valía? Mientras se ducha, intenta despejar su mente, pero las dudas lo persiguen, más veladas que antes. Decide ir a trabajar un poco antes y enfrentar la rutina de su taller. Al entrar, la familiaridad de los motores y herramientas le ofrece un consuelo momentáneo. Sin embargo, incluso mientras arregla un coche en el elevador, no puede dejar de pensar en la hoja en blanco que lo espera. Cada giro de sus herramientas le recuerda que, aunque su vida parece estar en marcha, su verdadero potencial se encuentra estancado. Esa tarde, uno de sus hijos, Martín, lo observa en silencio. Javier nota la melancolía en sus ojos y siente un dolor en el pecho. ¿Cuánto tiempo había pasado sin estar presente? ¿Cuántas tardes había perdido en su propio duelo personal? En un momento impulsivo, se agacha y le pregunta, ¿qué te gustaría hacer si tuvieras la oportunidad de elegir cualquier cosa? Martín lo mira, sorprendido por la pregunta. Después de pensar un instante, responde, quisiera ser artista, papá. Pintar como los grandes. Las palabras de su hijo lo golpean. La idea de que Martín tenga un sueño que desea seguir, pero que podría ser ahogado por las expectativas, lo atraviesa como un rayo. En ese instante, Javier se da cuenta de que necesita cambiar, no solo por él, sino para inspirar a sus hijos. La escritura ya no es solo un escape, es la oportunidad de demostrarles que perseguir un sueño es más valioso que cumplir con etiquetas impuestas por otros. A la noche siguiente, Javier se sienta frente a su computadora en el taller, el evento se aproxima y una extraña calma comienza a apoderarse de él. La determinación lo abraza con más fuerza. Empieza a escribir sobre la experiencia de ser un padre que se enfrenta a sus propios miedos, sobre un hombre que ha perdido todo y aún encuentra motivos para levantarse. Con cada palabra, la sombra que lo había seguido comienza a disiparse. Se siente más fuerte, como si estuviera tocando una cuerda que había estado callada por demasiado tiempo. La noche avanza y, mientras el reloj avanza hacia la hora del evento, una idea se acuña en su mente, tal vez no se trata solo de él. Quizá su voz puede resonar también en otros que luchan en silencio. ¿Está listo para arriesgarse, para mostrar sus escritos al mundo? El eco de sus pensamientos se entrelaza con el recuerdo de Ana, llevándolo a un punto culminante en su decisión. En este momento vital, un mensaje en su teléfono interrumpe su concentración. Es una invitación de un viejo amigo, un escritor reconocido que está en la ciudad. Su mensaje es simple pero poderoso. ¿Quedamos? Tengo algo que hablar contigo. Las palpitaciones de Javier aumentan nuevamente. ¿Es este el empujón que necesita para dar el siguiente paso y enfrentarse a sus miedos? Mientras responde al mensaje, la incertidumbre se mezcla con la expectativa. Tal vez, solo tal vez, esta fuera la oportunidad de romper la trampa de su vida actual y salir a la luz. En medio de la lucha interna, se encuentra una decisión apremiante: debería dejar a un lado sus dudas y aceptar la invitación, o aferrarse a lo cómodo y conocido. Ante esta nueva revelación, Javier siente que, finalmente, el momento de verdad se aproxima. Las primeras luces del día entran por la ventana del taller, y Javier se siente como un náufrago levantándose tras una tormenta. La invitación de su amigo se ha instalado en su mente, moviéndose como un pez dorado que escapa entre sus pensamientos. Su corazón late con fuerza, no solo por la posibilidad de un encuentro, sino por la promesa de una transformación. Mientras trabaja en un coche, sus manos hábiles mueven las herramientas pero su mente está volando alto. Una mezcla de miedo y emoción lo envuelve. No es solo un encuentro, es una bifurcación en su vida, una oportunidad de comprender lo que la escritura puede significar para él como individuo. La presión de las expectativas familiares, la pregunta de ser o no un escritor, ya no es solo un susurro, se convierte en una tormenta que busca respuestas.
Al finalizar la jornada, mira a su alrededor, familiar, pero vacío al mismo tiempo. Decide que no puede esperar más. Su corazón grita con el eco de los sueños olvidados, los sueños de su hijo que aún resuenan en su mente. Es hora de dar el paso. Con una determinación recién descubierta, se dirige a casa. El aire del atardecer es fresco mientras conduce, su mente da vueltas, revisando palabras y frases que podrían formar su primer mensaje al mundo. La imagen de Martín pintando, con su sonrisa llena de esperanza, lo inspira. Con cada kilómetro que recorre, su temor y nervios se transforman en una energía que lo empodera. Imagina a su hijo viendo sus logros algún día y sintiendo que también puede perseguir sus propias pasiones sin miedo. Al llegar a casa, se dirige a su oficina improvisada. Sienta sus manos sobre el teclado, y por primera vez, en lugar de la neblina de inseguridad, siente la claridad. Comienza a teclear su historia, esa que ha vivido, esa que ha sido su vida hasta ahora. Cada palabra se siente como un ladrillo que construye un puente hacia su futuro. Mientras se sumerge en el relato de sus luchas, siente como cada palabra compite por salir, cada frase necesita ser escrita. Javier se da cuenta de que, incluso si no tiene el éxito inmediato que anhela, el acto de escribir lo está liberando. Es un proceso lleno de descubrimiento que está moldeando su identidad. La noche avanza y su historia va tomando forma. Ya no está solo escribiendo, está revelando partes de sí mismo que creía perdidas. Reflexiona sobre los días oscuros, las luchas internas, pero también sobre el amor que lo ha mantenido en pie, especialmente el amor por su familia y el deseo de darles el mejor ejemplo posible. Pero, en medio de esta euforia creativa, su teléfono suena de nuevo. Es un mensaje que modifica el rumbo de su día, un contacto inesperado de un editor que había estado siguiendo su trabajo. Quiero hablar contigo sobre tus escritos. Hay potencial en tu voz. La adrenalina lo golpea, y su corazón se detiene un segundo antes de pegarle un impulso a la esperanza. ¿Es este el momento que estaba esperando? ¿La confirmación de que sus palabras pueden tener un impacto? El nerviosismo vuelve, pero esta vez está acompañado de entusiasmo. Javier está al borde de algo grande, ha encontrado su voz y, tal vez, su propósito. Mientras mira la pantalla, un nuevo dilema se presenta. Deberá decidir si se presenta con la vulnerabilidad expresada en sus palabras o si guarda sus miedos en un rincón. Dentro de su mente se encienden las llamas de la lucha y siente que su vida está cambiando de rumbo. A medida que mira las palabras en la pantalla, se da cuenta de que el viaje apenas comienza. Pero en su interior, una pregunta emerge poderosa: ¿está preparado para enfrentar la realidad de su propio valor como escritor y hacer frente a la inevitable crítica? Sin respuestas definitivas, la tensión se dispara en el aire. El siguiente paso es crucial, y finalmente se siente listo, pero ¿a qué costo? Javier inicia el día con una mezcla de ansiedad y determinación. El mensaje del editor se repite en su mente como un mantra inquietante. El desayuno se convierte en una serie de gestos automáticos, el café amargo y la tostada recién hecha pasan casi desapercibidos. Martín, su hijo, juega en la mesa con su lápiz, ajeno a la tormenta interna de su padre. Javier observa al pequeño y se siente abrumado por la enorme responsabilidad que implica ser un ejemplo. La idea de fallar, de no ser lo suficientemente bueno, comienza a enredarse con su deseo de triunfar. Al llegar al taller, los ruidos familiares del lugar lo envuelven, pero aún siente la presión en el pecho. No es solo la rutina de ajustar motores, es enfrentarse a una parte de sí mismo que solo ha comenzado a explorar. Las herramientas brillan bajo la luz matutina, cada una un símbolo de su esfuerzo y dedicación, pero hay algo más profundo que busca aflorar. Con cada golpe de martillo en el acero, siente el eco de sus propias limitaciones resonar. Si va a dar el paso hacia la escritura, debe enfrentar sus propias dudas. Con la jornada en marcha, aprovecha un respiro para jugar con palabras en su mente. Se pregunta qué hace que su voz sea única, cómo podría transmitir su historia de vida. La escritura ha sido, hasta ahora, el refugio de sus miedos, ahora, puede ser la puerta a su transformación. Sabe que necesita arriesgarse y enfrentarse a las críticas que han alimentado sus inseguridades. ¿Y si su elección de sumergirse en la escritura es vista como un fracaso?
Pero la respuesta de su hijo, sus sueños, es lo que lo motiva. Al finalizar el día, siente una mezcla de frustración y claridad. Revisa las notas que ha ido acumulando, un mosaico de ideas y fragmentos de historias. Hay fragmentos que hablan de luchas, pero también de momentos de luz. Se da cuenta de que cada uno de esos fragmentos es un paso hacia la autenticidad. La voz del editor resuena en su mente, hay potencial en tu voz. Ahora más que nunca, siente que es el momento de tomar la palabra y poner su verdad en el papel. En casa, frente a su computadora, la pantalla blanca lo reta. Es un lienzo en blanco que parece burlarse de su inseguridad. Con cada palabra que escribe, siente que se quita un peso de encima. Sin embargo, una sombra de duda lo perseguía, ¿realmente podría llevar su historia al mundo? El temor a la crítica lo aprieta, pero también siente una incipiente valentía. Finalmente, decide enviar un pequeño fragmento a la dirección del editor con una nota explicativa. Se siente vulnerable, pero también liberado. Ha hecho algo, y eso es lo que importa. Se aleja de la computadora y se permite respirar hondo, como si esa acción le otorgara poder. Sabe que no hay marcha atrás. Pero en medio de su momento de alivio, su teléfono vuelve a vibrar. Un nuevo mensaje aparece en la pantalla: me encantaría hablar contigo, pero primero necesito saber más sobre lo que has estado escribiendo. ¿Puedes reunirte conmigo esta semana? La adrenalina inunda su cuerpo. La posibilidad de una conversación directa con el editor lo empuja hacia un nuevo nivel de nerviosismo. ¿Está preparado para desnudarse emocionalmente ante un extraño? En su interior, la batalla entre el miedo y la esperanza alcanza su clímax. Javier cierra los ojos, recapacitando sobre qué significa realmente presentarse tal como es, lo bueno y lo malo, y se da cuenta de que este es un desafío tanto profesional como personal. Misterios sin resolver flotan en su mente, pero una cosa está clara: el camino a seguir no será fácil. La pregunta que lo atormenta ahora es, ¿será capaz de aprovechar esta oportunidad sin dejar que sus inseguridades lo ahoguen? Sabe que esta reunión podría ser el inicio de una nueva vida, pero el costo de su vulnerabilidad asoma en la distancia. La transformación que tanto anhela se vislumbra en el horizonte, pero con cada paso que da, siente la presión de definir su futuro. Javier se despierta el día de la reunión con la sensación de una tormenta inminente en el aire. La noche anterior apenas pudo dormir, atravesado por pensamientos que giraban en torno a lo que significaba presentarse ante el editor. Aquella responsabilidad lo invadía. En el fondo, sabía que no solo estaba en juego su trabajo, sino la esencia misma de su narrativa y de su ser. Cuando se mira al espejo, su reflejo parece un desconocido, la mezcla de determinación y temor es palpable. El trayecto hacia el café donde se encontrarán se torna una travesía interior. Las calles que limpia en su mente van dejando huellas. Cada semáforo en rojo le parece un obstáculo más a la ansiedad de revelar su verdad. Preguntas se repiten en su cabeza con insistencia: ¿y si no es lo suficientemente bueno, si su historia no resuena? Las voces de la duda parecen un coro ensordecedor, y en ese espacio de incertidumbre, la risa de Martín se convierte en un eco tierno y distante, recordándole por qué se embarcó en el camino de la escritura. Al llegar al café, el aroma del café recién hecho envuelve sus sentidos. La calidez del lugar contrasta con el frío sudor que recorre su frente. Busca al editor entre los clientes, y cuando sus miradas se cruzan, siente un impulso de duda. La conversación que se avecina no será sencilla. La sinceridad le exigirá una exposición cruda y vulnerable. Sin embargo, en ese instante, Javier se aferra a la convicción de que la autenticidad es su único aliado. Cuando ambos se sientan, la cordialidad inicial se disuelve rápidamente en un aire de expectativas. El editor, con un cuaderno en mano, lo observa con atención. Javier empieza a hablar, sus palabras fluyen vacilantes, pero a medida que avanza, comienzan a convertirse en una parte integral de quién es. Habla de su vida, de sus miedos y de las luchas, sintiendo cómo poco a poco se despoja de la coraza de inseguridades. Cada palabra que articula acerca de sus fragmentos literarios parece darle nuevo significado a su propio discurso. El editor lo interrumpe en un momento crucial. Lo que has compartido es genuino. Pero, ¿qué es lo que realmente temes perder?
La pregunta corta como un cuchillo. Javier, con el rostro encendido, debe enfrentar su verdad en crudo. La reflexión se asienta en su pecho como un peso, el miedo a ser juzgado, a defraudar sus expectativas y las de su hijo. Esta realización le da fuerza, su vulnerabilidad puede ser su mayor fortaleza. Durante la conversación, Javier va revelando más que palabras, va descubriendo la historia que no sabía que llevaba dentro. Sus recuerdos, sus triunfos y fracasos se entrelazan, creando una narrativa aún más rica que la que había planeado. Cada instante de inseguridad lo vuelve más audaz. Es un proceso de catarsis. El encuentro llega a su fin, y el editor se despide con la promesa de volver a conectarse en breve. Javier sale del café en un estado de euforia y confusión. Sabe que ha dejado parte de sí en esa sala, pero siente que ha ganado algo mucho más valioso, la confianza en su voz. De regreso a casa, la incertidumbre persiste. ¿La conexión que ha establecido será suficiente para impulsar su carrera? Aún así, está claro que una nueva chispa ha encendido en él. La escritura ya no parece ser un refugio, sino un camino de autodescubrimiento. Sin embargo, al abrir su puerta, un rayo de enfado lo golpea. Martín está sentado en el suelo, rodeado de papeles. Su hijo, con una expresión desafiante, sostiene un dibujo con un gran no, donde debería estar un sí. Papá, ¿por qué te da miedo ser tú? Las preguntas del niño reverberan en su mente como un eco, desnudando su propia lucha interna. Javier sabe que ahora debe enfrentarse a la verdad más profunda de su existencia, lo que realmente tiene que perder y lo que puede ganar si se atreve a ser auténtico. Con el corazón acelerado, se sienta frente a la computadora. Las palabras empiezan a fluir nuevamente, y en cada línea siente que no solo está escribiendo su historia, sino también el principio de un cambio radical dentro de sí mismo. ¿Qué nuevas verdades emergen de esta lucha por ser honesto consigo mismo? La escritura siempre ha sido su refugio, pero ahora se enfrenta a la posibilidad de que se transforme en su renacer. La tensión entre su antigua vida y lo que está surgiendo se intensifica, y la pregunta queda flotando en el aire: ¿será capaz de abrazar esta transformación, o se dejará consumir por sus miedos? Javier se siente como un náufrago aferrándose a un trozo de madera flotante en medio de una tormenta. La conversación con el editor aún resuena en su mente, cada palabra parece un eco insistente que lo empuja hacia la autoexploración. Se sienta frente a la pantalla, y en lugar de las historias ficticias que había estado escribiendo, se ve abrumado por la necesidad de adentrarse en su propia vida, en sus propios fracasos y éxitos, dispuestos a ser examinados con una transparencia brutal. Antes de comenzar a teclear, hace una pausa y cierra los ojos. Las palabras "tienes que ser tú" que Martín había pronunciado continúan rebotando en sus pensamientos. Abre los ojos y toma un sorbo de café frío que había olvidado en la mesa. La falta de atención a lo que una vez disfrutó se vuelve un símbolo de lo que ha ignorado en su vida personal. ¿Cuándo fue la última vez que se permitió ser auténtico, no solo con los demás, sino consigo mismo? Las primeras líneas fluyen, pero no son las narrativas desgastadas de héroes en conflictos ajenos. En lugar de eso, escribe sobre el niño temeroso que había sido, el hombre que había dejado de creer en su potencial artístico, un padre que había olvidado cómo conectar con su hijo. Sus dedos danzan sobre el teclado, y cada palabra es un latido, un acercamiento al desmantelamiento de sus propias barreras. Hay belleza en su vulnerabilidad cuando describe su lucha con la ansiedad, ese monstruo que había dejado que definiera su vida. Mientras avanza, se adentra en recuerdos dolorosos, la ruptura de sueños que había creído casi inquebrantables. La brecha entre lo que aspiraba a ser y lo que había llegado a ser es un abismo que empieza a cerrar lentamente con cada frase que escribe. Pero, además de tristeza, descubre una chispa de determinación. Aceptar y relatar su vulnerabilidad no lo debilita, lo fortalece. Cuando finalmente finaliza un primer borrador, Javier se siente un poco más ligero, como si los pesos invisibles hubieran comenzado a desvanecerse. Le da un vistazo a su reflejo en la pantalla, y aunque aún no se ve completamente renovado, hay un destello de esperanza que asoma. Ha comenzado un proceso de reinvención que no solo tiene que ver con su carrera, sino con su identidad. La autenticidad empieza a florecer en un lugar de dolor y anhelo por el crecimiento.
Sin embargo, a medida que la noche se adentra, su mente se inunda con la incertidumbre. ¿Estará su nueva escritura a la altura de lo que espera el editor? La pregunta lo atormenta, generando una ambivalencia inquietante en su pecho. Pero no solo se trata de validar su trabajo ante otros, se trata de hacer las paces consigo mismo. Lo que le pesa más que todo es el eco de la voz de Martín, retumbando como un tambor insistente. ¿Por qué te da miedo ser tú? Es una pregunta que queda suspensa en el aire, obligándolo a confrontar sus miedos más incesantes. Con cada palabra que ha escrito, siente la oportunidad de romper las cadenas que lo han mantenido cautivo de su propia inseguridad. Pero mientras reflexiona sobre su jornada de descubrimiento personal, se da cuenta de que, aunque ha comenzado a desnudarse emocionalmente, el verdadero desafío aún está por venir. La historia que ha comenzado a formar necesitará ser presentada no solo al editor, sino también a aquellos que han seguido su trayectoria desde la sombra, su familia, sus amigos, y principalmente, su hijo. Javier necesita enfrentarse a sus propios fantasmas en ese círculo íntimo, donde la aceptación será la prueba definitiva de su valentía. Con esta nueva revelación, se siente invadido por una mezcla de resolución y temor. Las puertas están abiertas a un camino de autenticidad, pero la realidad sigue siendo la misma. ¿Será capaz de compartir su verdad sin miedo al juicio? La presión se acumula, y sabe que necesita ser cándido, no solo en lo que escribe, sino en cada interacción que tenga. Mientras la noche se torna aún más oscura, Javier se da cuenta de que su viaje apenas ha comenzado. Un nuevo capítulo de su vida está a punto de nacer, y aunque el susto se siente abrumador, también hay emoción en la posibilidad de renacer. Se levanta de la silla y va hacia donde su hijo descansa, listo para establecer una conexión honesta. Pero justo cuando está a punto de tocar la puerta del cuarto de Martín, el sonido del teléfono interrumpe el silencio, un claro indicio de que su vida está a punto de dar otro giro inesperado. ¿Quién lo estará llamando en este momento crucial? El timbre del teléfono lo sacó de su trance. Con un nudo en el estómago, levantó la mano y miró la pantalla. Un número desconocido. La duda y la curiosidad se entrelazaron en su mente. ¿Debería responder? ¿Qué podría traer esta llamada inesperada? En un acto de determinación, decidió que no podía permitir que el miedo lo frenara. Con un leve temblor en los dedos, presionó el botón de respuesta. Hola, Javier. La voz al otro lado le era familiar, aunque comenzaba a desdibujarse en su memoria. Era un viejo compañero de la universidad, Nicolás, quien había sido un apoyo inestimable durante sus primeros pasos en la escritura. Su tono sonaba diferente, había una urgencia contenida en sus palabras. Javier, necesito hablarte. Es importante. Aquellas simples palabras lo pusieron a la defensiva. Recordó momentos de su historia en común, la risa y las dudas compartidas. Pero también pensó en cómo la vida los había distanciado, cada uno luchando por sus propias batallas. ¿Qué ocurre?, respondió, intentando infundir en su voz un tono de preocupación genuina. Es sobre un editorial. Recibí una propuesta inesperada, y pensé en ti. Quiero que sepas que tu nombre ha salido a relucir. La mención del trabajo lo hizo sonreír, pero esa alegría fue rápidamente sustituida por un temor renovado. ¿Acaso su trayectoria, marcada por fracasos y dilemas, era lo decidido en una conversación ajena? Yo. Musitó, sintiendo que la adecuada confianza que había estado alimentando se desmoronaba un poco. Sí, el editor está buscando un nuevo enfoque. Tu voz única en el ámbito de la ficción puede atraer a un público diferente. Pero necesitarás demostrar que has estado trabajando en algo fuerte y auténtico. En el momento, esas palabras fueron como una ráfaga de aire fresco, pero el siguiente paso lo aterrorizaba, compartir lo que había comenzado a escribir. Nicolás, no estoy seguro de que sea el momento adecuado, dijo, eligiendo cautela sobre la emoción. Javier, si no te arriesgas, seguirás estancado. La vida te presenta oportunidades, y a veces solo tienes que saltar. La conversación terminó, pero su eco resonó en la mente de Javier. La revelación de que otros aún creían en él le otorgó un impulso necesario, aunque la voz interior de la duda comenzó a alzar la voz. Lentamente, se volvió hacia la computadora.
Miró el borrador en donde había plasmado sus vulnerabilidades, el relato que pretendía presentar a su familia. Esa conexión emocional era su mayor fuerza, y ahora estaba en una encrucijada. ¿Podría integrar su verdad en la propuesta profesional sin perder su esencia? Se sintió cansado de la lucha interna. Buscar admisión, el miedo al juicio, las críticas implícitas que él mismo había sembrado con su desconfianza hacía años. Lo peor silencio que enfrentaba no era externo, sino el ruido persistente de sus propias inseguridades. Javier respiró hondo y empezó a revisar el texto. En cada palabra, notaba conexiones más allá de su historia personal, reflexionando en cómo el dolor podía encontrarse en la transformación. Mientras tecleaba, las barreras entre su vida privada y profesional comenzaban a desdibujarse. El reto ya no era solo presentarse a un editor, sino a sí mismo. Cuando terminó de revisar, hubo un atisbo de claridad. Asumió que debía ser sincero en su propuesta. Se repitió que la vulnerabilidad podía convertirse en su mayor activo. Había pertenecido a un espacio en donde los errores eran vistos como fracasos, lugares llenos de juicio, pero ahora entendía que ser auténtico podría abrir puertas que nunca soñó alcanzar. Listo para dar este paso, sus dedos se detuvieron. Se dio cuenta de que, a pesar de su voluntad de abrir su corazón, aún ignoraba cómo recibir la posible reacción de los demás, aquellos que más le importaban. Aprovechando la inercia, olvidó el miedo y decidió enviarle a Nicolás un mensaje. Gracias por recordarme quién soy. Estoy listo para dar el siguiente paso. Mientras lo hacía, el teléfono vibró de nuevo, y su reflejo se distorsionó en la pantalla. Esta vez era Martina quien debía enfrentar. Javier se detuvo, sintiendo que estaba a punto de entrar en una nueva luz, capaz de aceptar lo que su hijo pudiera traer hacia él, aceptación, amor, o, tal vez, inquietantes preguntas que lo llevarían aún más profundo en su viaje. Javier sintió que su corazón latía con fuerza al ver el nombre de Martín en la pantalla. Era como si el eco de su pasado se manifestara en cada vibración del dispositivo. Un encuentro esperado, pero temido. Se había prometido a sí mismo que cambiaría, que aprendería a ser un mejor padre, y esto era parte del compromiso que había asumido. Tomando aire, inhaló la posible tensión que se avecinaba. Si lo que había empezado con Nicolás le había dado una chispa de esperanza, aquel mensaje lo retaba a un nivel más profundo. «Papá, ¿puedo hablar contigo?», decía el mensaje. Javier sintió que una descarga de preocupación lo invadía. Las palabras de su hijo no eran simples, había una necesidad palpable tras ellas. Soltó el teléfono y se dirigió a la cocina, sintiendo la presión de su propia historia y de la conversación inminente. ¿Qué podría decirle a Martín sobre sus inseguridades, sobre su vocación no tan floreciente? Mientras esperaba, se preguntó cómo se había perdido en sus propias cavilaciones al punto de descuidar su relación con Martín. Recordó los días en que disfrutaban de los pequeños momentos juntos, las historias contadas antes de dormir, los juegos en el parque. Pero entre las decisiones erróneas y el abstenerse del camino que realmente quería, Javier había ido dejando de lado su rol como padre. La conversación llegó de forma repentina. Martín entró a la cocina. Era un reflejo de sí mismo, pero más lleno de vida, lo que amplificó su acongoja. Javier notó la expresión mezclada de tristeza y determinación en su rostro. ¿Podemos salir un rato?, preguntó Martín, buscando la manera de evitar un charco de incertidumbre entre ellos. Javier asintió. Al aire libre, Martín comenzó a hablar sobre la presión que sentía de ser aceptado en su círculo de amigos. La autenticidad y la búsqueda de un aparato genuino frente a la superficialidad del mundo que lo rodeaba resonaban en sus palabras. Javier se sintió identificado con su hijo, reconoció en él su propia lucha. Esa lucha por ser oído, por ser visto. Discutieron sobre la incertidumbre y el miedo que invadía a la generación de Martín. Sin embargo, la conversación pronto se desvió a un tema doloroso, el momento en que se dio cuenta de que su padre ya no estaba presente de la misma manera. Las palabras de Martín fueron como dagas en el pecho de Javier. Se dio cuenta de lo que estaba en juego, una desconexión que había dejado cicatrices en ambos. «Te siento lejos, papá», admitió Martín, y las palabras se sintieron como un grito profundo, genuino.
La vulnerabilidad de su hijo tocó una fibra dentro de Javier. Lo siento mucho, respondió, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. Era un momento crucial, la oportunidad de cimentar una nueva base, una comprensión más profunda entre ellos. Pero aún tenía que lidiar con sus propios miedos, los fantasmas que habían estado atormentándolo durante tanto tiempo. Mientras los dos intercambiaban miradas, Javier entendió que la autenticidad que buscaba para su propuesta literaria debía trasladarse también a su relación con Martín. No se trataba solo de ser un escritor verdadero, sino de ser un padre presente, vulnerable, que a su vez podría inspirar a su hijo a ser valiente en sus propios desafíos. Javier llevó la conversación hacia sus propias luchas, y a medida que compartía, había algo transformador en el aire. Reconoció que la vida podía empezar desde cero, que cada decisión podía ser un paso hacia la reconciliación y el crecimiento personal. Era su momento de actuar, y esa vulnerabilidad compartida podría ser el puente hacia una nueva conexión. Con una profunda sensación de compromiso, Javier inhaló la energía del momento. Voy a trabajar en ello, Martín. Vamos a encontrar la manera de estar más cerca, de ser auténticos, juntos. Mientras la conversación continuaba fluyendo, Javier sintió que el desafío que había empezado con Nicolás tomaba un nuevo significado. No solo se trataba de su carrera, sino de comprender cada faceta de lo que significaba ser el mismo en el mundo, como padre, como escritor, como Javier. La conversación se cerró con una promesa de cambios y un compromiso renovado entre ellos, pero los ecos de la vulnerabilidad dejaron una pregunta nublada en su mente: ¿estarían listos ambos para enfrentar lo que realmente significaba abrirse el uno al otro? La noche caía, y mientras Javier regresaba a su ordenador, una idea comenzó a formarse. Pero antes de que pudiera sentarse y plasmarla, su teléfono sonó nuevamente. Era un mensaje de Nicolás: Javier, antes de seguir adelante, hay algo más relevante que debes saber. Javier soltó un suspiro, sintiendo la inquietud posarse en su pecho. La redacción de su propuesta literaria se desvanecía cuando la voz de Nicolás resonaba en su mente. La última conversación había sido un paso hacia una nueva senda, y en un instante el miedo volvió a ser la sombra que lo acechaba, recordándole momentos de inacción y error. Sintió que, aunque había avanzado con Martín, con Nicolás las cosas todavía estaban en el aire. Se llevó el teléfono al rostro, la luz azul iluminando su piel. Su mente batallaba entre la urgencia de abrir el mensaje y la aversión al contenido que podría traer. ¿Qué podría ser más relevante que lo que ya había comenzado a reconstruir? No puedo dejar que mi futuro dependa de esto, pensó. Pero las palabras escritas por Nicolás eran como un hilo que se tensaba. Decidió abrir el mensaje, incluso sabiendo que todo podía cambiar. Mientras leía, la resistencia se desvaneció. Las palabras revolotearon en su mente: he llegado a la conclusión de que hay algo que te está reteniendo. Necesito que lo enfrentes, no solo por tu carrera, sino por ti mismo. Una nueva oleada de determinación brotó en él. Javier cerró los ojos y buscó en su interior la verdad que había eludido. Había callado muchos aspectos de su vida, una carga que ya no podía sostener más. Descubrió que este mensaje era un llamado a la acción, no solo de su proyecto literario, sino también de su vida entera. La noche se volvió su cómplice. Decidió que se sentaría frente a la pantalla del ordenador y elaboraría un esquema sobre sus verdaderas historias, esas que no se atrevía a contar, que solo existían en el rincón más oscuro de su mente. La novela que había comenzado a escribir debía ser una extensión de su esencia. Al llegar a su escritorio, Javier se dio cuenta de que podía incorporar su viaje emocional con Martín y su lucha con los errores que le costaron su conexión familiar. Vestido de su vulnerabilidad, empezó a teclear. Las palabras fluyeron como un río que había estado represado durante demasiado tiempo. En cada línea, se sentía menos atado, menos temeroso de las sombras que solían atormentarlo. Era liberador. Así, cada frase se convirtió en un ejercicio de sinceridad. Al explorar su desasosiego y errores, se dio cuenta de que no podía ser un buen padre ni un escritor sincero si continuaba viviendo en el miedo al juicio, tanto de su hijo como del mundo. La escritura se convirtió en un espejo, mostraba tanto su luz como su oscuridad, y en ese reflejo,
Javier comprendió que crecer significaba aceptar ambas partes. A medida que avanzaba, la historia cobraba vida. Sus propios dilemas se encarnaban en los personajes. Esto además podía ser un puente para comunicarse mejor con Martín, una forma de establecer una conexión real basada en la comprensión mutua de las heridas. La idea de que su hijo pudiera leer sus propias luchas lo animaba. Quizás esto sea parte de lo que tengo que compartir con él, se dijo a sí mismo. Cuando finalmente se detuvo, agotado pero satisfecho, comprendió que había dado un paso fundamental en su camino hacia el cambio. Pero las palabras de Nicolás todavía resonaban, enfrentarlo no será fácil. Sabía lo que se avecinaba, el camino a seguir no estaría exento de desafíos. La verdadera pregunta era si podría seguir adelante, reflejando lo que había descubierto en la escritura, en su relación con su hijo, y en la manera de afrontar su propio pasado. Mientras apagaba el ordenador, un nuevo mensaje le llegó a la mente. Se dio cuenta de que su compromiso con Martín debía reflejarse no solo en charlas sinceras, sino también en la vida real. ¿Las palabras serían suficientes esta vez? La noche misma parecía empujarlo a la acción, y con ese pensamiento en mente, Javier sintió una nueva inquietud. Había empezado a aprender a abrirse, pero lo que aún no sabía era cómo su verdad afectaría a aquellos a su alrededor. Mientras se preparaba para dormir, un nuevo mensaje llegó a su teléfono: necesitamos hablar. Sobre algo más grande, algo que podría cambiar todo. Su corazón se detuvo un instante. ¿Qué nuevas revelaciones le esperaban en ese horizonte? ¿Sería esta la oportunidad de cerrar viejas heridas o el inicio de nuevos conflictos? Javier despertó al día siguiente con un renovado sentido de propósito. La noche anterior habían sido reveladores varios encuentros, la conversación con Martín, el mensaje de Nicolás que lo instaba a confrontar sus verdades, y su propio impulso urgiéndolo a seguir adelante como escritor. Había sido un viaje doloroso pero enriquecedor. En lugar de ahogarse en sus temores, había aprendido a navegar sus emociones más profundas y estaba decidido a continuar esa travesía. Al salir de casa, Javier abrazó con fuerza el calor del sol en su rostro. Era un símbolo de su renacer, tan cálido como su deseo de ser el padre y el escritor que siempre debió ser. Tenía en mente la propuesta que debía enviar a Nicolás, era necesaria una culminación a su jornada de autocrecimiento, un pie en la cuerda floja de su nueva vida. Con cada paso hacia su taller, sentía que llevaba consigo no solo herramientas, sino también sueños en construcción. Al llegar, se sentó ante su computadora y comenzó a teclear, siguiendo el hilo de su verdad. La historia que una vez había vivido se enlazaba con su narración, su vida personal convergiendo con su carrera. No se trataba solo de su dolor, sino de su poder. Cada palabra escrita era un ladrillo que levantaba el puente entre su vida anterior y la que anhelaba, una vida donde su voz resonara con autenticidad. Cuando terminó el primer borrador, Javier se sintió envolvido por una corriente de confianza. El eco de la voz de Ana parecía guiarlo, recordándole que ella siempre había creído en su potencial. En ese instante, supo que no podía dejar que sus propios miedos lo alejaran de lo que había aprendido. Este nuevo destino lo llamaba, y era el momento de aceptarlo. Finalmente, con un clic decidido, envió su propuesta a Nicolás. Su corazón latía con fuerza, había abierto un capítulo de su vida que había permanecido cerrado por demasiado tiempo. Pero una voz interior insistía en preguntarse, ¿y si no es suficiente? Decidió que no permitiría que esa duda lo consumiera. Había aprendido que la vulnerabilidad era su mayor fortaleza y que, al ser honesto consigo mismo, también podría inspirar a otros. Apenas un día después, su teléfono sonó. Al ver el nombre de Nicolás en la pantalla, una mezcla de anticipación y ansiedad lo invadió. Javier, necesito hablar contigo, corramos a un café. Se sintió como si sus pies flotaran, llevando consigo la creatividad que había estado desplegando. No importaba lo que Nicolás tuviera que decir, era un avance, y eso lo emocionaba. En el café, la conversación fue fluida y cargada de energía. Nicolás leyó frases clamorosamente honestas de Javier, y sus ojos brillaron con reconocimiento. Tienes una voz única, algo fresco y real. Hay un espacio para estos relatos en el mundo, y quiero que tomes parte de ello.
En ese momento, Javier sintió que todo lo que había atravesado valía la pena. Quiero que te unas a mi propuesta para un nuevo libro, le dijo Nicolás, y Javier sintió que la pesada carga de la duda se disipaba como la niebla al amanecer. Había logrado, por fin, transformar su dolor en palabras y esas palabras en oportunidades. Ahora estaba a un paso de establecerse no solo como mecánico, sino como un autor que podía conectar realidades. Mientras regresaba a casa, su mente giraba en torno a lo que había logrado. No solo se trataba de un libro, era un testimonio monumental de su viaje y de la conexión con su hijo. La posibilidad de ser un modelo a seguir, incluso un amigo que se abría a las luchas de Martín, lo llenó de una energía nueva. Al llegar, se encontró con Martín, quien lo esperó en la sala. Con la determinación surgiendo desde su interior, Javier se acercó a su hijo con una sonrisa sincera: «Quiero hablar contigo». La conversación se deslizó en un camino de expectativas compartidas y conexiones emocionales. He estado escribiendo sobre nosotros, sobre lo que enfrenté, por qué me gustan los sueños y lo más importante que hay en ellos. La luz en los ojos de Martín reflejaba aceptación, permitiéndole a Javier vislumbrar que estaban en la misma sintonía. La conexión se consolidó entre ellos al compartir sus pasiones. Javier no solo había encontrado su voz como escritor, sino que también había aprendido a ser el padre que siempre quiso ser, uno que no teme ser vulnerable y que demuestra, a través de sus acciones, que perseguir sueños vale la pena. Con la certeza de un nuevo futuro y el amor renovado de su familia, Javier sabía que cada paso lo había llevado a esto, una vida comprometida, no solo con sus sueños, sino con ser un mejor hombre, padre e hijo. La sombra del luto se fue, y con el sol brillando alto, apenas podía esperar lo que vendría a continuación. Los sueños de Ana y sus propios anhelos ahora danzaban juntos en las páginas que estaban por llegar, y con la voz de su hijo al lado, estaba preparado para todo. Necesitan suscribirse ahora mismo a este canal, porque el viaje de Javier no termina aquí. Dejen un me gusta, para alimentar el algoritmo y permitir que más personas escuchen historias impactantes de transformación. Compartan este video con al menos 5 amigos que aún necesitan ser inspirados, y comenten sus reacciones, porque cada voz cuenta. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para hacerlo.